Durante más de 70 años, un hombre en Brasil escribió cartas dictadas por los muertos. Cartas que decían cosas imposibles de saber, detalles íntimos que solo los difuntos conocían. ¿Fraude o prueba de que la muerte no es el final? Esta es la historia del médium Chico Xavier y de lo que reveló sobre lo que sucede cuando el corazón deja de latir. La noche caía sobre Pedro Leopoldo, una ciudad humilde del interior de Brasil, cuando un niño con una sensibilidad inusual comenzó a hablar solo, como si alguien invisible le susurrara al oído. Ese niño era Francisco Cândido Xavier, más conocido como Chico Xavier, el médium más reconocido en la historia del espiritismo moderno. Desde muy pequeño, afirmaba ver y oír a los espíritus de los muertos, lo que al principio fue tomado por locura o fantasía. Con los años se convirtió en un fenómeno que desafió la ciencia, la religión y el escepticismo. Pero más allá del don de psicografiar, escribir mensajes dictados por entidades del más allá, lo que verdaderamente hizo temblar las bases de lo conocido fue lo que Chico comenzó a revelar sobre lo que ocurre cuando morimos. Su vida fue una frontera viva entre dos mundos, y aquellos que lo escuchaban sabían que no hablaba desde la fe ciega, sino desde una experiencia directa con la muerte y con lo que sigue después. A lo largo de más de 70 años, Chico Xavier transcribió mensajes que, según él, venían de personas fallecidas, hijos que se despedían de sus madres, trabajadores que relataban sus accidentes mortales, almas arrepentidas que buscaban redención. Estos textos contenían detalles que el propio Chico no podía conocer, datos familiares, anécdotas íntimas, apodos, fechas, lo que hizo que miles de personas comenzaran a creer que, efectivamente, los muertos estaban hablando, y que la vida no termina con la muerte del cuerpo. ¿Pero qué decían exactamente estos mensajes? Chico Xavier aseguraba que el instante de la muerte no es una ruptura violenta, como muchos temen, sino una especie de despertar, aunque profundamente condicionado por la forma en que cada persona vivió su vida. En sus innumerables psicografías, describía cómo el alma comienza a separarse del cuerpo físico horas antes del último aliento, como si un delicado cordón energético, el cordón de plata, comenzara a aflojarse hasta romperse definitivamente. Pero ese momento no es igual para todos. Algunas almas, sobre todo aquellas profundamente apegadas a lo material, sienten miedo, confusión, incluso negación. Otras, en cambio, experimentan una paz tan intensa que llegan a describirlo como volar en los brazos de la luz. Chico explicaba que los espíritus no se liberan de inmediato. Muchos permanecen cerca de su cuerpo, de su familia, sin entender del todo qué ha ocurrido. Por eso, afirmaba, las oraciones de quienes quedan en la tierra son fundamentales. Actúan como verdaderos hilos de energía luminosa que los ayudan a elevarse, a orientarse. Es durante esos primeros momentos que las almas perciben una verdad brutal. No se escapan de sí mismas. Todo lo que fueron, todo lo que sintieron, todo lo que hicieron, permanece con ellas como un espejo que no puede ser eludido. Algunos espíritus, decía Xavier, sienten alivio, pero otros se enfrentan a un peso que los ata al plano terrestre. Y es aquí donde comienza la verdadera travesía. No se trata, como muchos creen, de ir directamente al cielo o al infierno. La vida espiritual, según sus comunicaciones, es tan compleja como la vida en la tierra. Existen regiones de luz, pero también zonas sombrías, caóticas, donde almas perturbadas vagan repitiendo sus pasiones, sus culpas, sus violencias. Y en medio de ese mapa invisible emergen las colonias espirituales, ciudades sutiles que acogen a los desencarnados para guiarlos, sanarlos y prepararlos para su evolución. La más conocida, Nuestro Hogar, fue descrita con tanto detalle que parece casi física.
¿Qué ocurre dentro de estos misteriosos lugares? Nuestro hogar, la colonia espiritual más emblemática descrita por Chico Xavier a través del espíritu André Luis, es una ciudad organizada que flota en una dimensión vibratoria paralela a la Tierra. No es un lugar simbólico ni una metáfora, sino una comunidad funcional donde los espíritus viven, estudian, trabajan y se recuperan tras la muerte física. Fundada por espíritus superiores hace siglos, según las psicografías, se encuentra ubicada, aunque invisible para nosotros, sobre la región sudeste de Brasil, en una frecuencia energética a la que solo los desencarnados pueden acceder. Esta ciudad tiene ministerios, calles, hospitales, centros de estudio, viviendas, todo al servicio de la evolución espiritual. Allí, cada alma recién llegada es acogida según su nivel de conciencia y su estado vibracional. El paso del espíritu desde la materia al plano espiritual. Según él, la muerte no es un final absoluto, sino una puerta que se abre hacia una realidad más amplia, más compleja y mucho más consciente. En una sociedad donde el temor a lo desconocido paraliza y las respuestas escasean, Chico Xavier desafió la lógica del mundo tangible para ofrecernos una mirada más allá del velo, con detalles tan claros que parecen extraídos de la memoria misma de quienes ya no están entre nosotros. Durante décadas, a través de la psicografía, la escritura mediúmnica, Xavier transcribió cientos de mensajes supuestamente dictados por espíritus desencarnados. Uno de los más impactantes fue el relato de André Luis, médico fallecido que, al despertar en el plano espiritual, se encontraba envuelto en sufrimiento y oscuridad, confundido por no haber comprendido que su vida física había terminado. El espíritu narraba su paso por las regiones del umbral, un espacio de transición doloroso, donde las almas enfrentan los efectos de su comportamiento terrenal antes de poder ascender a colonias espirituales como nuestro hogar. ¿Es este el destino que espera a todos al morir? ¿Hay una ruta invisible, ya trazada por nuestras acciones, que nos lleva inexorablemente a enfrentar lo que fuimos? Lo que Chico Xavier planteaba no era una teoría abstracta, sino una experiencia directa, vivida y canalizada. Él mismo relató episodios en los que, durante sus estados de trance profundo, su espíritu parecía abandonar el cuerpo y recorrer estos espacios intermedios, donde veía a otros seres desencarnados, algunos en paz, otros desesperados. En sus palabras, la vida después de la muerte no es un paraíso automático, sino una continuación lógica y emocional de nuestras elecciones en la tierra. El juicio no es externo, no lo dicta un Dios severo ni un tribunal cósmico, sino la propia conciencia del alma, enfrentada a su verdad interior. Chico Xavier explicó que, en el preciso instante de la muerte, el alma experimenta una expansión súbita de la conciencia. Es como si se liberara de una prisión invisible. Sin embargo, este despertar no siempre es placentero. Para quienes han vivido en desequilibrio, dominados por el egoísmo, la ira o el materialismo, el desprendimiento del cuerpo puede ser confuso y doloroso. El espíritu, aún apegado a los hábitos físicos, muchas veces no comprende que ha dejado atrás su forma corpórea. En sus psicografías, Xavier detallaba cómo algunas almas permanecen en un estado de turbación, una especie de niebla mental, durante días, semanas o incluso años terrestres, hasta que logran reconocer su nueva condición. Este despertar espiritual es uno de los momentos más intensos de la transición. Pero no todas las almas sufren. Aquellos que han vivido con compasión, servicio y humildad suelen experimentar una separación del cuerpo mucho más serena. Chico describía cómo estas almas son asistidas por entidades luminosas, guías espirituales que las acompañan en su tránsito hacia planos más elevados. Según él, muchos de estos espíritus son familiares ya fallecidos,
protectores que regresan para recibir al recién desencarnado, como si el amor que los unió en vida se convirtiera en un puente eterno. El médium decía que algunos espíritus incluso presencian su propio velorio, perciben los pensamientos de quienes los rodean y comprenden, desde esa perspectiva elevada, los errores y aciertos de su paso por la tierra. Uno de los elementos más reveladores de sus relatos es la noción de responsabilidad post-mortem. Xavier aseguraba que el alma no escapa de sus actos. El bien y el mal que se ha hecho permanece grabado en el periespíritu, el cuerpo sutil del alma, como vibraciones que atraen al espíritu hacia entornos acordes a su estado interno. Así, el infierno y el cielo no son lugares físicos, sino realidades psíquicas que el alma habita según la calidad de sus sentimientos y pensamientos. En las palabras de los espíritus que Xavier canalizaba, lo más difícil no era morir. Era enfrentarse a uno mismo sin máscaras ni excusas.